Buenas, ¿cómo están? Buenas, ¿cómo están? Como todos los martes acá, transmitiendo en vivo en este ciclo de fogones transpersonales. Prontito se vendrán los presenciales si Dios quiere. Estamos en la búsqueda de un lugar donde se pueda hacer al aire libre con fuego y simultáneamente también transmitir en vivo y también incorporarlos vía Zoom. Pero bueno, este ciclo que estamos transitando ahora, que es Tradiciones de Sabiduría, ya viene creo un par de meses que los venimos haciendo y hoy nos va a tocar hablar sobre los cuentos de hadas. Quedó un poco desordenado el temario, a decir verdad, pero bueno, no importa. También es importante fluir de alguna manera. Así que va muy de la mano con el encuentro donde hablamos sobre mitología. Es como si fueran lo mismo pero diferente. Así que hoy vamos a hablar de cuentos de hadas. Estoy invitando a algunas personas a que se sumen, así que también los invito a que me saluden, a que saluden a quien quieran. Hola Ceci, dice hola Fer por acá, y vamos a ver acá en Instagram, que si lo abro en la compu leo mejor. Barbie, hola Ceci Santoro, ¿cómo le va? ¿Se acuerda cuando nos leyó un cuento de hadas en la clase, en una de las clases finales? Bueno, yo tengo guardadito el cuento que me regalaste, Ceci, que fue el jorobado. A mí me tocó el jorobado de Notre Dame. Bueno, tengo puesto acá el micrófono, me había olvidado. Acá andamos. Bueno, mientras se va sumando gente, les cuento que todos los martes transmitimos en vivo, de 10 a 11. Estamos hablando en esta oportunidad de tradiciones de sabiduría. Ya hemos hablado del viaje del héroe, hemos hablado de emociones, hemos hablado de astrología. Si quieren ir proponiendo temáticas para el próximo ciclo, ando con ganas de hacer un ciclo que sea de astro y trabajar con los ascendentes, trabajar con la luna. Vamos a ver, ya estoy, siempre que estoy haciendo un ciclo de fogones estoy pensando en el que viene, ¿no? Bueno, ¿cómo se ve en Instagram? ¿Tiembla mucho Instagram? Porque me parece que estoy con un problemita en ese sentido. A ver, siempre que pongo el celular ahí, por algún motivo, como que vibra mucho. Así que lo vamos a cambiar de lugar. Los invito a que inviten gente a la que le pueda interesar. Pueden copiar el link del... Ahí me parece que es mejor. Me parece que ahí se ve mejor. Bien, como les estaba diciendo, hola Gus, hola Andre, corazoncito, te quiero. No soy más tu profe, Ceci, ya te dije. Tenemos que armar aunque sea un grupo de estudio, ¿no? Hoy vamos a hablar de cuentos de hadas, así que la propuesta va a ser que me cuenten, así yo leo, cuál es el cuento de hadas que más les resuena, el que más presente tienen, o qué cuentos de hadas les ha quedado de la infancia, o por Disney, o por un libro que tuvieron, o porque alguien se los contaba. Incluso aunque no entiendan mucho por qué, conecten con ese cuento de hadas que para ustedes representa algo. Yo, si hoy nos da el tiempo, les voy a mostrar cómo se interpreta un cuento de hadas desde la perspectiva transpersonal. De esto nos habla mucho Marie-Louise von Franz, la he nombrado muchas veces, es una colaboradora de Jung y tiene un libro que se llama Érase una vez, un libro hermoso. Ya hemos trabajado con cuentos en transpersonales. Bueno, más allá de que lo vemos en la formación, hay una clase especial donde trabajamos con cuentos de hadas. Andrea Lucero, que te mando un beso, Andre, tuvo su ciclo de círculos femeninos trabajando con el libro Mujeres que corren con los lobos de Clarisa Pinkola Lastés, psicoanalista junguiana también, así que es un libro altamente recomendable. Alguna vez me gustaría a mí dar un taller o quizás un ciclo de fogones donde trabajemos con los cuentos, pero bueno, André ya lo estuvo trabajando entre mujeres, así que ya lo tiene preparado. Si a alguien le interesa hacer un curso personalizado, seguramente si se ponen en contacto con André puedan trabajar con ese libro que me parece maravilloso. Así que si van pensando en qué cuentos de hadas les resuena, qué cuentos de hadas tienen como recuerdo de la infancia, o por una peli de Disney, ya charlaremos un poco cuál es la diferencia con las pelis de Disney. Vamos a ver si podemos hacer como un pequeño análisis y cómo finalmente es un instrumento de análisis, pero es una tradición de sabiduría. Y como venimos diciendo, las llamamos tradiciones de sabiduría porque tienen muchos años, tienen un origen
cultural particular que nos enseña sobre la tradición de sabiduría, transitar la vida, ir sobre todo transitando justamente los momentos más importantes que tienen que ver con la vida, con la muerte, con el amor, muerte real, muerte simbólica. A veces uno muere cuando deja de ser niño y pasa a ser adulto. Y en las tradiciones de sabiduría hay claves al respecto, y en los cuentos de hadas también. Pasa que cuando uno lee un cuento de hadas, simplemente parece una historia fantástica. Tiene que tener los elementos para poder decodificarlo. Así que un poco la propuesta hoy es que se fijen, sepan que existen esos elementos. Si alguna vez los quieren estudiar más en profundidad, ya les cité ahí algunos libros. Y bueno, aunque no terminen de incorporar esas herramientas, fíjense qué les resuena hoy de todo lo que estamos hablando. Así que bueno, acá solucionando todo es el Facebook. Buenas noches, Fer, dice. Bueno, qué suerte que haya alguien que solucione todo. Después te escribo. Beatriz Arreba. Hola, Fer, buenas noches, hermoso tema. Susana Fabro, hola, Su. Suya es una oyente de cartel. Su viene varios vivos que está acá presente y participando. Gracias, Su. Beatriz Arreba. Me pasé 38 años contando cuentos a los niños del jardín. Bueno, fíjate cuál te resuena más, cuál te gustaba más contar, o cuál sentís que haya tenido más impacto en la vida quizás de alguno de los chicos del jardín. Nora Laroca, nunca leí un cuento de hadas. Bueno, pero quizás no fuiste al original, vamos a hablar un poco de eso, Nora, pero bueno, nos llegan a través de Disney y a través de películas, ¿no? Y la transformación que Disney o que algún director de cine o un productor pueda hacer, también finalmente son parte de la evolución de esa historia. Las historias en este sentido no son fijas. Luján saluda. Hola Mayra, hola Bella Mayra. Hola Adri, buenas noches, ¿cómo estás? Bueno, acá saludan en Instagram Susana, Mirna. ¿Cómo va Mir? Eve. Bueno, la Cenicienta, dice M. Valevasano. Dani, Ulises. Bueno. Vayan poniéndome. Podríamos hablar, me parece que yo preparé 3 cuentos por lo menos, ¿no? La Bella y la Bestia, la Cenicienta y la Bella Durmiente o la Bella del Bosque. Así que si llegamos con el tiempo vamos a analizar aunque sea uno de ellos. Y cuando termina el vivo, como ya saben, nos vamos para el Zoom. No sé si hoy el Zoom va a durar tanto como dura siempre, porque como notarán, estoy un poco congestionado. Pero bueno, la verdad que disfruto mucho hacer esto, dar clases. Ayer también mis alumnos me decían, ¿y por qué no te tomaste el día? Y porque la verdad que es una compañía, así que no es algo que me pese, me gusta. Así que quizás, eso sí, dure un poquito menos el Zoom hoy. Quizás el vivo también. Pero la idea es que cuando nos vayamos para allá, profundicemos en el análisis de algún otro cuento, aparte del que analicemos hoy en el vivo. Bueno, arranquemos. Nosotros habíamos hablado de mitos, y los mitos son historias que, ¿por qué no son cuentos de hadas? Y en realidad debería empezar por otro lado, porque cuando uno escucha hablar de cuentos de hadas, quizás lo primero que pensaría es que tiene que haber un hada, y no necesariamente. En realidad el término cuentos de hadas va a aparecer hacia el siglo XVI como un género donde hay historias que en realidad son fantásticas. Pero uno diría, bueno, los mitos también son historias fantásticas. O me vas a decir que Orfeo descendió al infierno en búsqueda de Eurídice, su amada. No. Pero la gran diferencia es que cuando esas historias particulares de determinadas culturas, que son los mitos, por ejemplo griegos, se empiezan a expandir, a desparramar de boca en boca, de boca a oído, dirían los españoles, comienzan a perder algunas cualidades puntuales. El mito siempre va a hacer referencia a algún lugar geográfico puntual. Sabemos que los mitos griegos ocurren ya sea en Troya, en Creta, en el palacio de Nosos, o hay algún rey que pudo existir o no, o que es legendario o semilegendario o real. En el cuento de hadas, que pudo haber tenido un origen mítico, esos personajes, esos lugares se van como diluyendo. Entonces los cuentos de hadas se van a convertir en relatos más universales y que no importa dónde yo los cuente, van a ser entendidos porque, como digo, no hay una referencia puntual, no hay que conocer una historia.
el caso de la Bella Durmiente, que esto muchos no lo saben, bueno, tiene una segunda parte, ¿no? Entonces tengo que conocer la primera parte para poder entender la segunda parte de La Bella y la Bestia. Pero son, perdón, de La Bella Durmiente. Pero son los casos más particulares, son casos, en general, eso, el cuento y nada más. En cambio, los mitos están intrincados, pertenecen a una mitología. Entonces, los personajes que puedan aparecer en un determinado mito tienen padres, tienen hijos, tienen hermanos, que tienen su propia mitología y que entre todos van entretejiendo, se van entretejiendo y conforman un conjunto de relatos. El cuento de hadas, no. Y va a ir cobrando más fuerza, se van a empezar a poner por escritos, porque se transmitían como tradición oral, hacia, como les decía, el 1600 al 1700. ¿No? Y tenemos a los tres grandes autores por excelencia. Todos conocemos, de hecho hay pelis y están en Netflix sobre los hermanos Grimm. ¿No? Y esos son los alemanes que le han dado o que han recopilado diversas historias. Los hermanos Grimm tienen su versión de Blancanieves, de la Cenicienta, de Barba Azul, Hansel y Gretel, obviamente, Rapunzel, la Bella Durmiente, el Gato con Botas, y un montón más. Tenemos a Charles Perrault, este es el francés, él también, van a ver que algunos cuentos se repiten, pero él tiene Piel de Asno, Pulgarcito, Barba Azul. Barba Azul es un cuento tremendo, súper fuerte. En general, los cuentos tienen finales bastante fuertes, que bueno, esto lo suaviza un poco Disney o las editoriales que han decidido publicar estos cuentos con contenido exclusivo para niños, pero como vamos a ver hoy, esos cuentos encierran secretamente enseñanzas sobre cómo ir desarrollándome en la vida. Bueno, Charles Perrault tiene también La Cenicienta, La Bella Durmiente, van a ver que hay varias versiones, Caperucita Roja, El Gato con Botas. Y por último, a Christian Andersen, que él es danés, y su más conocido cuento es La Sirenita, que es una de las películas que llevó Disney, ¿no? Pero tiene una historia muy interesante, La Sirenita. Un poco uno podría, si la sintetizara de forma eficiente, si uno sintetizara el cuento de forma eficiente, casi que puede abstraer el significado de la simple síntesis. Y lo que la Sirenita hace es renunciar a algo muy importante en su vida por amor, renunciar a ella misma por amor. Y cuando uno renuncia a sí mismo por amor, entonces no es realmente un amor luminoso, brilloso, nutritivo, diría mi amiga Andrea. Cuando ella entrega la voz a cambio de piernas para poder estar en la superficie, está entregando de alguna forma algo que representa el ser esencial. En Disney esto se ve muy bien. O como un chiste que dice por ahí, me parezco a la sirenita, entregué la cola por amor. Bueno, eso sería otra forma de sintetizarlo para otro tipo de momentos que uno va transitando en la vida. La pregunta sería, ¿qué entregaste por amor? Sería la consigna de la radio hoy, ¿no? ¿Qué entregaste por amor? Bueno, les invito a que me cuenten eso también en las redes mientras los leo un poquito. Les cuento también que ahora se sumó un poco más de gente, que a las 11 de la noche, cuando termina este vivo, nos vamos al Zoom, así que me escriben por WhatsApp y me piden el link. Tienen el WhatsApp en la descripción del video. Les cuento también que transmitimos todos los martes a las 10 de la noche, después nos vamos para el Zoom. En la semana compartimos en un grupo de WhatsApp, yo les paso material teórico, actividades. Y tienen también la posibilidad de colaborar económicamente invitándome un cafecito. Tienen el link también al pie del video, si sienten que tiene valor lo que les transmito, lo que compartimos acá los martes, para sostener estos vivos que son gratis. Les pido, si quieren y pueden, que colaboren. Esa sirenita, dice Dani. Hola, Fer. Hola, Dani. Bien, ahora estoy mirando en el celu, pero ahora en la compu leo bien. Bueno, los cuentos de hadas, entonces, lo que van a hacer es expresar un arquetipo. Recuerden que nosotros no tenemos acceso al arquetipo. ¿Qué es un arquetipo? Vamos a simplificarlo, un patrón de conducta. Y lo expresan de una forma, digamos, liberada de cualidades puntuales, como decíamos, del mito. Entonces, fíjense que los cuentos de hadas, ¿cómo comienzan? La frase típica que se utiliza para comenzar un cuento de hadas, ¿no? Érase una vez, había una vez, en un reino muy lejano. Nunca me dicen cuándo, nunca me dicen realmente dónde. Tiene esta condición de algo más atemporal y espacial,
¿qué es lo que sucede con el inconsciente? Nosotros no sabemos dónde está el inconsciente, no sabemos en qué momento está el inconsciente tampoco. Si yo les pregunto a ustedes dónde está el inconsciente, bueno, mucha gente en general se toca la cabeza, alguno puede que se toque el corazón, los chinos dicen que en los intestinos. Y bueno, con la evolución de la ciencia se ha descubierto que hay células neuronales en todo el aparato digestivo y también en el corazón. Entonces, de alguna manera, el inconsciente puede ser que esté en todos lados, puede ser que esté en ninguno, y sobre todo esta idea junguiana del inconsciente colectivo. Por eso, los mitos son expresiones de un inconsciente colectivo puntual, en la mitología griega, en la mitología japonesa, en la mitología nórdica, pero el cuento de hadas es todavía más abstracto. Le pertenece realmente a la humanidad. Es casi como un escalón superior al mito, en el sentido de que es más abarcativo, le puede llegar a cualquier persona en cualquier cultura. De todos modos, no son los mismos. Hay diferencias entre los cuentos chinos, los cuentos del Islam y los cuentos de Occidente, ¿no? Esos castillos con esas princesas y esas armaduras tan característicos de los cuentos de hadas occidentales, europeos. Bueno, tiene cierta característica, realmente es así, pero en general vamos a ver que las estructuras son las mismas y las cualidades que pueden adoptar en distintos lugares o en distintas culturas no son tan marcadas como las de los mitos. Entonces, el inconsciente colectivo, que es ese inconsciente de la humanidad, está nuestro inconsciente personal y el inconsciente colectivo. El inconsciente personal va a expresar sus imágenes psíquicas a través de sueños. Vamos a ver que hay correlación a veces entre sueños y cuentos de hadas. Pero el inconsciente colectivo lo manifiesta o a través de mitos o a través de cuentos de hadas. Ese inconsciente que tiene la humanidad, que está constituido por arquetipos, por patrones de conducta. Es muy común encontrar al príncipe, a la princesa, a la bruja, al dragón en el cuento de hadas, ¿no? Como elementos, el hada madrina o los animales que ayudan a él o la protagonista. Y estas imágenes, príncipe, princesa, bruja, dragón, animales, etc., son representaciones de arquetipos. Son representaciones de patrones de conducta que tiene cualquier ser humano en cualquier momento histórico y que de alguna forma nos aunan, pero que la imagen que se adopta para expresarlo no es la misma porque va a depender de la cultura, del momento histórico, etc. Yo he escuchado gente decir que hay que inventar nuevos arquetipos, y los arquetipos no se inventan, existen. Lo que cambian son las imágenes que puedan representar a esos arquetipos. Bien, los cuentos de hadas, los mitos también, pero hasta que se pusieron por escrito, se iban transmitiendo oralmente y ahí iban perdiendo estas características particulares. Entonces, algún que otro cuento de hadas puede ser que haya tenido su origen como un mito. Se van perdiendo en el tiempo y van dejando atrás las características más folclóricas. En términos psicológicos, esto significa que la historia se vuelve un poco más pura. En el mito, yo tengo acceso al arquetipo como un complejo. Y un complejo es un arquetipo cargado sentimentalmente o emocionalmente. Es decir, hay un patrón de conducta que adquiere una determinada característica por mis vivencias o por, ya sean mis vivencias que he transitado en esta vida o quienes creen en otras vidas, vivencias de otras vidas o alguna experiencia transgeneracional, la forma en que mi árbol, mi clan, mi sistema vive las cosas, incluso experiencias intrauterinas. Ya hay quienes han estudiado y estudian la configuración del inconsciente durante la gestación. Ahora, en el cuento de hadas, la estructura aparece de una forma más pura, no tan compleja. El arquetipo puro no aparece en ningún lugar, pero al ir perdiendo las características que la cultura que le da origen a la historia le impuso a la historia, al ir perdiéndolas, se acercan más al arquetipo. Entonces, son una maravillosa fuente de sabiduría a la cual ir a buscar información sobre cómo comportarme en mi propio proceso evolutivo. Marie-Louise von Franz dice: los cuentos de hadas son como el mar y las sagas y mitos las olas en su superficie. Un relato se elevaría hasta convertirse en un mito y se hundiría nuevamente, convirtiéndose otra vez en un cuento de hadas. Las olas del océano pueden ser los mitos. Cuanto más profundo me voy, más me adentro en el inconsciente,
y más esa historia se convierte en lo que se llama fairy tale o cuento de hadas. Así que, en esencia, el cuento de hadas, y ahora voy a ir a leer un poco lo que están comentando y después volvemos, nos va a hablar del proceso de individuación. Tengo que hacer un vivo hablando solamente del proceso de individuación, pero bueno, hoy vamos a hablar bastante de esto en relación a los cuentos de hadas. Bueno, a ver, en Instagram, gente que se va uniendo y que no se queda, que sigue de largo. Pero bueno, coméntenme cuál es su cuento de hadas preferido. Bueno, Adri que saludaba. Acá tenemos a Eloy. Folclore puro, bien, sí, hablábamos de eso, de las características folclóricas del cuento. Esa sirenita, dice Dani. Adriana dice, entregué por amor, dejar de trabajar para ser ama de casa, full time y madre. Tarea muy difícil, ya lo creo que sí, Adri. Nora, entregué por amor mi corazón, pero después lo recuperé junto con mi cabeza. Bueno, me alegro, Nora. Es lindo perder la cabeza igual. Andrea Lucero, yo aún no amé lo suficiente como para entregar nada. Bueno, no amaste entonces. Bueno, bien, toda esta colación de este chiste, ¿no? Que la sirenita entregó la cola por amor. Bueno, cuéntenme qué cuento es el que más les queda a ustedes presente. Esos cuentos que nosotros recordamos de la infancia por haberlo visto en una película, porque me lo contaba algún pariente, o porque yo tenía un librito y lo leía, o un librito de colorear, quizás ni siquiera estaba escrita la historia, pero yo entraba en contacto con esas imágenes, pueden interpretarse como a ver, ¿cómo lo puedo decir? Es porque para Freud, acá vamos a distinguir lo que dice Jung y dice Freud, para Freud representan o cumplen la misma función que los recuerdos encubridores, ¿no? Con un cuento de hadas tapo alguna vivencia que mi consciente no está preparada para transitar y que queda ahí en el olvido y que entra en sombra, ya vamos a ver eso. Pero para Jung, como sabemos, el inconsciente es mucho más que lo reprimido, entonces justamente casi que diría que el inconsciente junguiano es un gran cuento de hadas, es la Tierra Media, ¿no? Con princesas, príncipes, vamos a hablar de la figura de la princesa y el príncipe, que es un poco controvertido eso, así que voy a abrir debate en esta idea de, ¿no? de cómo estamos repensando el género, la identidad, la genitalidad, etc. Y esa parte donde están los contenidos reprimidos para Jung era justamente, allá lo vamos a ver cuando veamos cómo aparece la sombra en los cuentos de hadas, ¿no? Un lugar particular donde hay algunos contenidos más oscuros, pero el inconsciente para Jung es un lugar lleno de herramientas que me ayudan en mi proceso de individuación. Pero ese cuento que a mí me queda grabado, para Freud, que tapa algún recuerdo, o que es como un recuerdo encubridor, para Jung es más bien algo tocó en nuestra configuración psíquica y queda de manera latente o a veces activa. Nosotros vemos mucho a los niños jugar a que son tal personaje de tal cuento, de tal historia. Pero como todo cuento tiene una estructura, ahora vamos a ver eso, los personajes tienen determinados rasgos, hay una cadena de acciones. Eso queda en nuestro inconsciente y representa nuestro propio proceso. Eso lo vamos a entender mejor cuando interpretemos puntualmente un sueño, ¿no? Pero por eso es importante esta pregunta. ¿Qué cuento de hadas me queda a mí latente? O incluso cuando sos chiquito que ves 40 veces la misma historia, ¿qué está pasando que hay una identificación con esa historia puntual y no con otra? ¿No? Cuando sos niño y decís, bueno, estás en Netflix los niños mirando la misma película todo el tiempo. Bueno, ¿qué está pasando en la configuración psíquica de ese niño que está ahí conectado con esa película, con esa historia, o le pide a la madre que le cuente el mismo cuento 1000 veces? Así que para empezar a analizar un cuento de hadas, está bueno que identifiquemos algunos conceptos puntuales que son bien junguianos. Y podemos empezar por el ánima y el animus, que de paso les cuento que por iniciativa de Tu Ser Esencial, de Mirna, vamos a lanzar un taller presencial y online de la pareja interior, los arquetipos del ánima y el animus, que son nuestra mujer y nuestro hombre interior. Así que si a alguien le interesa hacer este taller que es presencial, también vamos a poner una compu y vamos a estar transmitiendo por Zoom. Vamos a hacer mixto, vamos a empezar a probar cosas nuevas ahora que
que estamos avanzados ya en la epidemia, qué sé yo, pandemia. ¿Qué son el ánima y el animus? Bueno, son nuestro hombre y nuestra mujer interior, son lo femenino y lo masculino, los yin-yang, no es género, sino que es un patrón de conducta que históricamente se asocia al hombre o a la mujer y que tiene que ver, en el caso del hombre, si uno piensa en el espermatozoide y en el óvulo, el comportamiento que tienen es un poco el patrón de conducta, ya sea del ánima como del animus. Y tanto el hombre como la mujer tiene un ánima y un animus. Y encontrar una imagen que lo represente y ver cómo la imagen va mutando es evidencia de cómo está nuestra pareja interior, cómo van evolucionando esas energías en nosotros y sobre todo cómo la interacción entre nuestra ánima y nuestro animus es reflejo del tipo de vínculos que tenemos en nuestra vida cotidiana, sobre todo el vínculo de pareja, como esa gran experiencia que me ayuda a mí a convertirme en la mejor versión de mí mismo. Entonces, un poco en el taller vamos a ver por qué elegimos las personas que elegimos, si tienen características en común, si repito patrones, etc. Así que tenemos que identificar quién es el protagonista. ¿Es un hombre? ¿Es una mujer? El príncipe y la princesa no son un príncipe y una princesa, son nuestra ánima o nuestro animus. Y de ahí la importancia de que exista un príncipe y una princesa en un cuento de hadas, cómo el psiquismo se va configurando en función de eso. Y lo dejo ahí porque más adelante voy a volver a hablar de esto. Luego tenemos que ver cómo comienza el cuento. Todo cuento tiene una introducción. ¿Cuál es el contexto? ¿No? Por ejemplo, en el caso de la Bella Durmiente, una pareja de reyes que no puede tener hijos. En general los cuentos comienzan con una instancia de conflicto que cuando la traducimos a nuestro propio proceso hace referencia a el encuentro con la sombra, el encuentro con ese aspecto nuestro que hemos venido rechazando, maléfica, ¿no? Rechazada por el reino, porque representa la muerte, representa la vejez. No piensen en la divina maléfica Angelina Jolie, sino en el cuento de hadas original, la más anciana de las brujas del bosque, o de las hadas del bosque, que es rechazada por ser vieja, y toda la temática de la Bella Durmiente tiene que ver con envejecer. Ya vamos a ver, quizás analicemos ese, no lo sé. Hacemos rezongar el mate. Bueno, no podían tener hijos, hasta que nace lo tan esperado, y se va a generar un conflicto con ese nacimiento. Después tenemos que identificar los actores del drama. ¿Cuántos hay al principio? ¿Cuántos hay al final? ¿Qué papel cumplen? ¿No? Las cualidades que se destacan al relatar el cuento en cada uno de los personajes. En general no son personajes con personalidades muy complejas, más bien tienen personalidades muy puras, o son muy caprichosos, o son demasiado buenos, o son extremadamente valientes, o muy amorosos. Bueno, están representando una cualidad que podría ser una cualidad nuestra, y la forma en que se desarrolla el cuento y cómo lo que sucede con ese personaje en el cuento nos va a hacer referencia a desde qué lugar es aconsejable vincularnos con ese aspecto que puede estar representando algún personaje del cuento. Bueno, finalmente la exposición del problema, cuál es el asunto central del cuento, ¿no? Y qué complejo o qué conflicto psicológico elabora. La Bella Durmiente queda eternamente dormida. ¿Y qué representa quedar dormido? Es casi como estar muerto en vida, ¿no? Entonces, bueno, eso tiene todo un significado. Las peripecias, ¿no? Los altibajos en el relato, es uno, son varios, y cada uno seguramente va a hacer referencia a alguna circunstancia de nuestra vida cotidiana, y seguramente hay en la forma en que el personaje se vincula con ese conflicto o con esa peripecia alguna clave sobre cómo desenvolvernos en la vida. El punto cúlmine, que es el momento más tenso y decisivo, podemos pensar en la película de Disney La Bella Durmiente, ¿no? Cuando el príncipe se enfrenta al dragón, llega al castillo lleno de espinas, tiene que subir a la torre, se enfrenta a Maléfica convertida en un dragón, que en este caso la torre es lo mental, las espinas también. Cuando nuestra energía femenina está en sombra, entramos en un estado donde todo lo queremos racionalizar y entramos en la inacción, y vemos que la Bella del Bosque, Aurora, en la película de Disney, pero en realidad Aurora es la hija de la Bella del Bosque, en el cuento original, está dormida, está como muerta en vida, está en la inacción total de la mente, por eso está en la torre.
atravesar las espinas también. Y finalmente el dragón, que casi en todas las culturas representa de alguna manera el complejo materno como madre devoradora. Es decir, si yo no trabajo el complejo de madre, que todos lo tenemos porque ese arquetipo nos habita y es uno de los más fuertes, ¿cómo puedo yo conectar con mi propia ánima, si soy un hombre, una mujer también, ¿no? Si primero no resuelvo el complejo materno representado por ese dragón. Matar al dragón significa hacer consciente el complejo materno e integrarlo. Bueno, es más complejo, pero acá tiro esa puntita. Finalmente tenemos una lisis positiva o negativa. Hay cuentos de hadas que terminan de forma desastrosa. No solo porque cumplían también toda la parte racional del cuento, ¿no? Era una forma de educar, Caperucita, no vayas al bosque, el bosque es peligroso, está el lobo. Era un poco una enseñanza para que los niños no fueran al bosque, pero haya tenido como origen la intención de enseñar eso o no, se vuelcan en esos relatos y sobre todo en su evolución oral un montón de contenidos psíquicos que son personales y a la vez son reflejo de un momento histórico, por eso van configurando el inconsciente colectivo. Entonces, si tiene un final trágico, me está enseñando cómo no vincularme, y esto es importante, subrayenlo, pregunta de parcial, es importante porque me enseña cómo no vincularme con un determinado momento, una determinada vivencia que representa ese momento del cuento. Y si termina bien, me está enseñando desde qué lugar, ¿no? Algunos otros puntos de interés son el orden en que aparecen los símbolos. Es interesante identificarlos y ampliarlos. Inicialmente, ¿qué representa esto para mí? Luego puedo ir a un diccionario de símbolos como el de Chevalier o el de Cirlot. Están en PDF, lo pueden googlear, lo descargan al toque, si no me escriben y yo se los paso. Y eso es lo que Jung llamaba ampliar el símbolo, ¿no? Pero instancia previa a buscar en internet o en un diccionario de símbolos, ¿qué representa para mí? Porque en mi historia algún determinado símbolo puede tener un significado particular por el simple hecho de que he vivido algo en relación a esa imagen. Y finalmente interpretar, ¿no? Y ahí siempre la interpretación personal es muy valiosa porque van a encontrar interpretaciones de cuentos de hadas en internet de todo tipo. Y en todo caso, bueno, al principio necesitarán más recurrir a eso, luego en el tiempo se volverán más cancheros y lo analizarán ustedes. Y si no, bueno, de lo que analiza un otro en un libro o en una página de internet o en un blog, que me resuena a mí y no tomar las cosas al pie de la letra. Bueno, a ver. Acá. Nora dice, bueno, ahora me doy cuenta que Cenicienta y Blancanieves. Bien. Cenicienta y Blancanieves, bien, Nora. Shrek, dice Daniel, bueno, Shrek es como una compilación de distintos cuentos de hadas, ¿no? Que se puede interpretar en clave transpersonal, sin lugar a dudas. Adriana dice Blancanieves, le gusta la casita de los enanos, quería estar ahí, entonces la vi muchas veces, bueno. Y Catalina dice, a mí nunca me contaron un cuento, ni me compraron un librito, no me mandaron ni al jardín, una infancia de MMM, pone. Bueno, te invito a que conectes con algún recuerdo lindo, que seguro lo hay también, Cata. Acá en Instagram, bueno, nadie comenta demasiado. Escriban que los leo, escriban en Instagram también. Cuéntenme de sus vivencias con los cuentos de hadas. Bueno, el desarrollo de cualquier cuento de hadas nos va a hablar del proceso de individuación. ¿Qué es el proceso de individuación? Es ese proceso que todos vivimos, seamos conscientes o no, donde vamos liberando lo más esencial de nosotros, que inicialmente de niños se expresaba de forma espontánea, pero que hemos ido guardando por temor, en general, porque sentimos que al expresarlo no nos quieren, no nos aceptan. Es un proceso muy complejo. Acá me voy a detener más que nada en cómo aparece en los cuentos de hadas, pero el proceso de individuación tiene que ver con cómo durante la primera mitad de mi vida desarrollo un personaje para funcionar en sociedad y cómo en la segunda mitad de mi vida me doy cuenta que ese personaje no soy yo, porque en la primera mitad creo que soy yo, creo que yo soy eso. Esto pasa clarito con la profesión. Culturalmente decimos, soy médico, soy abogado, soy profesor. Bueno,
no sos eso. Ese es un personaje y durante mucho tiempo creemos que somos eso. En la segunda mitad de la vida, a partir de alguna crisis, queremos ser algo más auténtico que muchas veces se expresó cuando éramos niños. Pero acá está la clave. Eso que no nos hemos permitido expresar, eventualmente lo hemos percibido como algo negativo en nosotros. Por eso lo llamamos sombra. Jung soñó con una sombra y por eso le puso ese nombre. Y nos persigue a todos lados, no podemos escapar. Y cuanto más luz hay, más sombra también hay. Bueno, esto es muy interesante. Algún día hablaremos puntualmente de eso. Pero ¿cómo aparece este proceso en el que yo me muestro de una forma espontánea, luego meto en sombra ese aspecto, invento un personaje, luego entro en crisis, voy a la sombra a buscar esa cualidad y finalmente me permito expresarla y cada vez me expreso de una forma un poco más auténtica? ¿Cómo se ve eso en los cuentos? ¿No? Bueno. Inicialmente decíamos, es bueno prestar atención en qué contexto se desarrolla el cuento. Y en general hay una escena donde hay un encuentro con la esencia, lo que Jung llama el sí mismo, el self o el ser esencial. En el caso de la Bella Durmiente, por ejemplo, es el nacimiento de la Bella del Bosque, para Disney Aurora. El nombre ya nos dice mucho, ¿no? La aurora, la luz, el día, el sí mismo es algo luminoso, es algo pleno. Sin embargo, hay como una oposición a eso que se presenta, por más luminoso que sea. Ya hay una personalidad desarrollada y cuando esa cualidad que no nos hemos permitido expresar quiere asomarse, va a haber un conflicto porque el ego se va a resistir. Entonces vamos a encontrar que en muchos cuentos de hadas de pronto hay un rey que cayó enfermo y envejeció de golpe. En el relato de Sir Percival y el Santo Grial, justamente el rey herido, ¿no? Y las tierras del reino están yermas, es decir, están estériles, están secas, porque el rey está herido, ¿no? Como si hubiese una mímesis entre el reino y el rey, como si fueran lo mismo, ¿no? Entonces Percival va a ir a buscar el Santo Grial para sanar al rey. Bueno, por eso tenemos ahí un rey que envejece, ¿no? O la pareja real que no puede tener hijos, o un monstruo que roba a todas las mujeres y los niños y los caballos y las riquezas de un determinado reino. El flautista de Hamelin llevándose a todos los niños a lo profundo de la montaña porque el rey no cumplió con su parte del trato. O algún demonio que va a impedir que los ejércitos o los barcos de algún rey puedan seguir su marcha. Literalmente una sombra que cubre el reino, ¿no? Y se empiezan a secar todas las plantas y no hay alimento y se secan los pozos, ¿no? Las tinieblas cubren las tierras, los ríos se secan, las heladas afligen al país. En La Bella y la Bestia es esto lo que se ve sobre el castillo de la bestia. Queda cubierto por las tinieblas, no solo el castillo, sino también el príncipe que habita el castillo. Vamos a hablar de eso. El sí mismo entonces va a aparecer representado en los cuentos de hadas como algún elemento especial, único, distinto, con capacidades mágicas, con la capacidad de sanar a quien está enfermo, a rejuvenecer a quien ha envejecido, puede ser un talismán, una planta, una pócima, una piedra, un tesoro. Gilgamesh, el primer poema épico de la historia de la humanidad, Gilgamesh justamente va a ir a buscar la planta de la inmortalidad, ¿no? Y muchas veces sucede que en algún relato el protagonista ya tuvo contacto con eso que va a ir a buscar, pero no lo sabía. Sir Percival va a ver una procesión de varios personajes que llevan el grial, pero no sabía que era el grial. Entonces no lo tiene. Cuando tiene que ir a buscarlo luego, finalmente se dará cuenta que aquello que vio alguna vez era lo que estaba buscando ahora. Y eso nos da la pauta de que lo que no permitimos expresar, la cualidad que no permitimos expresar, alguna vez estuvo muy presente en nosotros, sobre todo durante la infancia. Por eso una de las formas de reconocer cuál es nuestra sombra y nuestro ser esencial es la cualidad perdida de la infancia, ¿no? Bueno, entonces ya sabemos que hay un encuentro con el sí mismo que es percibido de una forma oscura. La lámpara de Aladino representa el ser esencial.
la rosa en La Bella y la Bestia, que no la pueden ni tocar porque cuando caiga el último pétalo, la bestia no va a poder volver a ser nunca más un humano. Ahora vamos a hablar de La Bella y la Bestia un poco más. Bueno, la sombra puntualmente es un lugar oscuro, las mazmorras del castillo, o lo profundo de la montaña o del océano. En general hay alguna bestia que lo está custodiando y lo tengo que enfrentar. Muchas veces es un dragón, ¿no? La esencia en sombra, a veces nosotros no nos damos cuenta, pero estamos en contacto con esa cualidad positiva que no hemos permitido que se exprese, que quiere ser expresada, pero la vemos como algo monstruoso. Bella, en La Bella y la Bestia, ve a la bestia justamente como una bestia, no como un hombre posible de ser amado, bello, tierno, etc. Lo va viendo con el tiempo. ¿Por qué? Porque justamente lo que ponemos en sombra es una cualidad esencial que percibimos como negativa. Suponte que uno por algún proceso en la vida lo que pone en sombra es el amor. Va a desarrollar un personaje, una máscara en la que no va a poder mostrarse afectuoso. Porque lo que va a percibir es que si se muestra afectuoso está en una situación de vulnerabilidad, entonces puede ser atacado, lastimado, entonces se va a mostrar frío y distante. Es decir, en la sombra también colocamos cosas que son hermosas, que son valiosas, pero que le dimos una vuelta de tuerca para percibirla como negativa. Por eso Bella ve a la bestia como una bestia. Luego no, como ya sabemos. Tenemos también, en general, bueno, acá en la bestia se ve claro, pero siempre algún personaje deforme que oculta alguna realidad. El príncipe y la rana. Vayan vendando la princesa y el sapo, ¿no? Creo que se llama. Bueno, el príncipe convertido en sapo. Bueno, la princesa no va a besar un sapo. Percibe como desagradable y negativa esa cualidad. Si ustedes van pensando ejemplos de lo que estoy hablando, con elementos de algún cuento, me lo cuentan, me lo dicen, lo leo en el vivo. Bueno, no voy a llegar a analizar en vivo ningún cuento, me parece. Bien, a ver, voy a leer un poquito acá. Blancanieves trata de pasar de niña a mujer. Hay algo de eso en Blancanieves también. ¿Sí? Tiene que ver en realidad con... Fíjate que el conflicto que tiene la reina, digamos el villano, es que quiere ser la más bella, ¿no? No quiere envejecer. De hecho, se va a convertir en una vieja fea para ir a hablar con la bella. Es una enseñanza de cómo tengo que ir aceptando la madurez e ir ocupando los roles que tengo que ocupar. Así que la enseñanza en Blancanieves es mucho más rica a través del personaje malvado, digamos, de la bruja. Cinderella también, dice, Cenicienta también, tiene que ver con la mujer empoderada, ¿no? La mujer que se vale por sí misma. Cari dice, la película Valiente me encantó, la vi muchas veces con mi hija, tocó mi alma. Valiente es interesante también, nunca me senté, me detuve así, digamos, a analizarla, pero hay un conflicto ahí entre la energía femenina y masculina. Se presenta un personaje genitalmente femenino, digamos, que está identificada con la energía masculina. Y su aprendizaje va a ser conectar con esa otra energía, porque por más que seamos mujeres o hombres genitalmente, hay una energía que se manifiesta más. Puede haber hombres que manifiestan más la energía del ánima, y su viaje del héroe, su cuento de hadas, nos va a enseñar cómo conectar con la energía femenina o viceversa. Eso no hay reglas, y no hay, tampoco una persona tiene solamente una energía manifiesta, sino que en distintas áreas de su vida puede que manifieste por distintos motivos, ya sea más ánima o más animus, y ahora vamos a ver, ánima y animus en sombra. Me parece que, por lo que recuerdo, Valiente tiene que ver con eso, ¿no? Ella quiere ocupar un lugar masculino. Socialmente adjudicado, vamos a decirlo yang, como dicen los chinos, que no es masculino, es yang. Es occidental hablar de lo masculino. El problema con eso es cuando yo pierdo contacto con aquellos elementos propios de la energía yin, del ánima. Si por querer resolver todo, ir al combate, accionar, pelear, no necesito ningún príncipe que me rescate, en realidad yo necesito a mi príncipe interior para que me rescate. Entonces lo que va a decir Marie-Louise Bonfrance es, si nosotros eliminamos la figura del príncipe y la princesa como una imagen psicológica, repito, como una imagen psíquica, no como una cuestión de géneros, podemos perder contacto con aquello que la sociedad de alguna manera
no pondera, no prioriza. En términos más sencillos, si yo quiero ser siempre el príncipe que rescata a la princesa, pierdo contacto con un montón de cualidades que son propias de nuestro femenino interior, seamos hombres o mujeres, que tiene que ver con la intuición, que tiene que ver con la espera, que tiene que ver con la receptividad. Si yo solo soy un príncipe que ataca continuamente, en algún momento me voy a agotar y no voy a poder realizar la tarea. Necesito de esa cualidad de la princesa o del ánimo, del yin, que me permite esperar el momento oportuno, ser intuitivo, ser sensible, reparar en los detalles. Es mucho más que una cuestión de género, porque cuando uno estudia esta temática, que es lo que vamos a ver en el taller de la pareja interior, finalmente se da cuenta que no existe ni lo femenino ni lo masculino tampoco. Así que me parece que es una linda manera de trascender el conflicto de género tan presente hoy. Pero bueno, no quiero entrar mucho en detalle en eso. Quizás podamos un día hacer un vivo hablando exclusivamente de eso. A ver, ¿qué pasa entonces cuando mi energía femenina está en sombra? Aparece algún personaje femenino que tiene alguna actitud adversa, ¿no? Tiene que casarse con algún príncipe de algún reino vecino, pero les pone una prueba. Entonces hay una adivinanza que nadie va a adivinar o una prueba que nadie va a pasar. No permite esta princesa en el cuento que llegue el príncipe con el cual casarse, porque ¿qué simboliza ese casamiento? Que en mí ambas energías, ánima y ánimos, están integradas. Cuando el ánima está con una actitud adversa y no permite que el ánimus se acerque, entonces hay un ánima en sombra. En general suele haber juegos intelectuales, como decíamos, por eso Marie-Louise Bonfrance habla de acertijos, ¿no? Cuando el ánimus está en sombra es al revés, es un hombre que va como barba azul a matar a todas las mujeres con las que se casa. Y no va a permitir esta alquimia, esta boda, este matrimonio entre ánima y ánimus para poder disponer de ambas energías. El cuento nos va a enseñar qué hacer y qué no hacer. También puede pasar que el ánima esté en exceso, que haya una hipersensibilidad. Y hay un cuento hermoso que es La princesa y el guisante, que invitan en un reino a todas las princesas a pasar la noche para ver cuál es la más sensible y delicada de todos los reinos vecinos, para ver con quién se va a casar el príncipe. Entonces, todas duermen sobre 30 colchones de plumas, de cisnes, los más sofisticados y suaves que se les ocurra, pero todas tienen debajo de los 30 colchones un guisante. Al otro día todas despiertan a desayunar, divinas, espléndidas, ¿no? Elogiando lo bien que han dormido, excepto una, que toda despeinada y con lagañas en los ojos, dice: no pude pegar un ojo en toda la noche. ¿Por qué? Porque era tan sensible que ese guisante que estaba debajo de los 30 colchones de pluma de cisne no la había dejado dormir. Y eso tampoco es bueno, eso es un exceso de energía yin o de ánima o de lo femenino, como decimos. Los cuentos nos van a enseñar cómo ir administrando, equilibrando, dosificando estas energías. Bueno, medio que voy a ir dejando acá. Lo vamos a seguir por Zoom. Así puedo leer un poco más lo que estuvieron escribiendo y los puedo ir saludando. Bueno, acá amo el Beowulf. Beowulf es hermoso, es como un antecedente del ciclo artúrico. Quiero hacer un vivo hablando sobre el ciclo artúrico. Gracias por hacerme acordar, Eloy. Adriana dice: ahora que lo pienso bien, Blancanieves para mí pasé a ser de niña grande porque éramos 7 hermanos, yo me ocupaba de todos. Bien, la limpieza, el cuidado. Hubo una identificación con eso, evidentemente, Adri. André dice: Mérida, valiente, por su accionar yang, ve a su madre convertida en un oso feroz, que puede ser cazado y la tiene que salvar usando su energía yin. Bueno, gracias, André, que la sintetizaste como buen 3 que sos de forma magistral. No me acordaba mucho, pero intuí que venía por ese lado, porque te presentan un personaje con mucha energía yang y siempre su aprendizaje va a ser volverse yin. Pasa que, como decíamos, culturalmente la energía yin no está, digamos, ahí bien ponderada, ¿no? Cada vez más, por suerte. Pero, insisto, algún día quisiera hablar en profundidad sobre este tema. No existe ni lo femenino ni lo masculino, no existe. Son construcciones de nuestra mente para entender conceptos. Y bueno, y a los conceptos, sobre todo la mente occidental, que los opone, cuando los opone, a uno los convierte en algo positivo
y al otro en algo negativo, maltratando lo negativo. Y es un poco lo que pasa culturalmente con la energía femenina. Bueno, estos son un poco algunos elementos interesantes para abordar los cuentos de hadas como una herramienta transpersonal, como una tradición de sabiduría a la que puedo ir a buscar elementos que me enseñen a desenvolverme en la vida. Así que voy a ir cerrando por ahora. Vamos a seguir en el Zoom. Si nunca se sumaron, si no están en el grupo de las tradiciones de sabiduría de WhatsApp, me escriben, así les mando el link. Les agradezco por conectarse y les cuento algunas novedades. Por un lado, que pueden colaborar invitando un cafecito o algo por Mercado Pago con los links que les dejé en el video. Pueden ver todos los videos que ya hicimos si les interesa esta temática en el canal de YouTube, en Facebook, en Instagram. Contarles dos cosas, que se viene el taller de la pareja interior, justo hoy estuve hablando del ánima y el ánimos, se viene, tienen la info en las redes, tanto presencial como online. Se viene el curso de tarot avanzado Jung y el tarot. Tenés que saber tarot para hacerlo, pero si no sabes tarot, contactame igual, que podés hacer el curso básico para sumarte luego al de Jung y el tarot, este libro de Sally Nichols. También aparecen todos estos elementos en el tarot, los vamos a ver mucho más en profundidad porque, bueno, justamente el libro de Jung y el tarot se centra en el pensamiento junguiano, la teoría junguiana y cómo el tarot lo refleja, ánima, ánimos, máscara, esencia, sombra, mucho de lo que he hablado hoy en este vivo. Y puede ser que también estamos en tratativas en un espacio nuevo con Fer, quien era mi instructora de yoga de Ashtanga, que tiene un espacio, Casa Indie creo. Existe la posibilidad de dar un curso de tarot presencial y virtual al mismo tiempo. Así que como les decía, de a poquito estamos volviendo a la presencialidad. Tienen la posibilidad de hacer curso de astro y de tarot en cualquier momento del año, en tus propios días y horarios. Si entran a Instagram en Historias Destacadas, tienen todos los talleres virtuales que pueden hacer, también en sus propios días y horarios. Pueden hacer el taller del viaje del héroe, el taller de las emociones, el taller de los tipos psicológicos, el taller de interpretación de sueños, el taller al encuentro con tu sombra. Bueno, varios, no me acuerdo. Pero son talleres que ya están armados y que, bueno, los podés hacer, los podés adquirir en cualquier momento y hacerlos a tu propio ritmo. Con bibliografía, con material teórico, audios explicativos. La idea es poder llevar todo esto a lo virtual, ¿no? Y de a poquito ir viendo si volvemos a lo presencial o no. Así que bueno, de todo hay para hacer. Buscando un lugar donde hacer fogones, así que si alguien tiene un espacio al aire libre donde se pueda hacer un fuego, me contacta. Y bueno, ya está. Vamos a ir terminando. En un ratito nos vemos por Zoom. Pídanme el link. Les agradezco un montón por conectarse, por verlo. Les pido que compartan el video, así llegamos a más personas. Te agradezco un montón, André, por asistirme desde el otro lado. Les quiero mucho. Nos vemos el martes que viene. Chau, chau.